Tardes, sean una vez más bienvenidos a la clase de español. Hoy veremos temas muy interesantes que los pueden encontrar en la página número 152 de su libro de español. Hablaremos primeramente de los temas más importantes y en base a este lo vamos a realizar lo que es la tarea, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de debate, niños, cuando nosotros refutamos las opiniones de otras personas, ¿verdad? Recordemos que en un debate, más que todo, se dan a conocer nuestros propios puntos de vista. ¿A qué me refiero, verdad? Un debate, más que todo, es cuando usted viene, justifica su punto de vista y lo entra como un conflicto, obviamente formal, con otra persona. Tenemos lo que son los momentos del debate, ¿verdad? Primero se elige el tema antes de un debate. Se eligen los grupos o participantes y se elige un moderador. El moderador, en este caso, niños, es el que hace las preguntas. Un debate, como lo explicábamos en clase, principalmente consta de moderador, dos grupos que uno está a favor y otro en contra. Si agarramos X tema o Y tema, va a haber un grupo que va a hablar en contra de ese tema y otro que va a hablar a favor. Y siempre al final, ¿verdad? Debatiendo sus ideas, ¿verdad? Durante lo que es el debate, más que todo, se trata de introducir el tema y a los participantes. Y más que todo también toman turnos para participar. Aquí no es que usted va a hablar solo por hablar y no, tiene que respetar el turno. Además, el moderador, que es la persona que va a estar llevando el control, va a ser quien les asigne turno, ¿verdad? Más que todo. Y al final, pues hacemos lo que es un pequeño repaso. Aquí tenemos lo que es un debate. Un debate es una forma de discusión formal y organizada, caracterizada por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En esta presentación, ¿verdad?, que ha realizado la profesora Mónica Quirós, nos explica de lo que es el debate, ¿verdad? También sabemos que el debate es el intercambio nosotros de opiniones críticas, ¿verdad?, que se llevan a cabo frente a un público y con la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad. Somos objetivos. Si usted va a tener que opinar a favor de un tema, tiene que hacerlo bien fundamentado. No va a decir que solo está a favor por solo estarlo, tiene que dar una respuesta bien justificada. Otra cosa también es que debe sustentarla, ¿verdad?, por argumentos. Un ejemplo, imaginemos que estamos hablando ahorita de lo que son las tareas, ¿verdad? El exceso de tareas en clase. Usted está, imaginemos que hay dos grupos, el que está en contra y el que está a favor. Le pregunta el moderador al que está en contra que por qué está en contra de las tareas y empieza él y dice que solo porque no le gustan las tareas. Eso no es una respuesta justificada, ¿verdad? Hay que sustentarla. También tenemos lo que son, ya los mencioné, los participantes, el moderador y el público, que es, ¿verdad?, quien está siendo, prestando la atención acerca de lo que es el tema. Y por supuesto, de verdad, es muy importante esta participación del público. También tenemos que está sujeta a algunas estructuras, como las preguntas, respuestas, el inicio, la introducción, ¿verdad? Entre tantas otras cosas. Aquí te observamos algunas. La apertura, el moderador es quien la da, ¿verdad? Hablamos de, él da la introducción del tema y presenta a los participantes, ¿verdad? Explica las reglas. El cuerpo, pues, es lo que las personas hacen, ¿verdad? Los dos grupos, que está el grupo de favor y está el grupo de contra. Y las preguntas y respuestas, ¿verdad? Aquí interactuamos. Si el moderador le hizo una pregunta al que está en contra, él la responde y el que está a favor viene y refuta esa respuesta, ¿verdad? Es un intercambio de ideas y la conclusión es hacer como un resumen. El moderador, en este caso, es un resumen de todo lo que se trató el debate. Pues estos son algunos pasos, niños, para la elaboración del debate. Aquí pueden ustedes pausar el video y observar. Bueno, primero hay que elegir un tema de interés, se prepara el contenido, se nombra el moderador, se forman los grupos y también se pueden utilizar imágenes o carteles o presentaciones de PowerPoint, no hay ningún problema. Y aquí están algunas de las partes que hablamos al inicio de las partes del debate, durante el debate, ¿verdad? Siempre se anuncia un ganador, pero no es obligatorio. Lo que más queremos nosotros es hacer que todos participen, ¿verdad? Aquí hay algunas reglas, ¿verdad? Aquí se respeta el tiempo de los participantes, no pueden hablar al mismo tiempo, no pueden imponer a la fuerza lo que usted piensa que piensan los demás, no, ¿verdad? No burlarse de su compañero cuando está exponiendo, hablar con seguridad, escuchar con atención, ¿verdad? Y un vocabulario adecuado, no va a decir usted ta 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 ta, ta, ta y ya, no. Y esto pues sería todo en la parte de lo que es el debate.
que pertenece también a la página 152 y 153, es lo que es la asamblea. La asamblea es algo parecido a una exposición, ¿verdad? Aquí se reúnen las personas para tomar alguna decisión, más que todo, en conjunto, ¿verdad? Es colectiva, tipo democracia, ¿verdad? Pero bueno, una asamblea puede ser escolar porque se da en los momentos de la mañana con un grupo de niños, en este caso serían ustedes, ¿verdad? Aquí se transmiten lo que ustedes piensan, viven, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que es una actividad de todo el grupo, entonces nos incluye a varios, no solo a uno, sino que son varios los que se incluyen e interactúan en una asamblea. Recuerden, una asamblea es algo parecido a lo que hacemos cuando tenemos una elección de algo, ¿verdad? Aquí damos también nuestros puntos de vista y transmitimos un mensaje. También pues porque es un papel muy fundamental el que cumple la asamblea. De igual manera tenemos los diferentes tipos de funciones que cumple la asamblea, ¿verdad? Más que todo hay para discutir o aprobar algo algún tema relacionado que nos ayude o beneficie a todos, mejor dicho, entre tantas otras cosas que estamos viendo en pantalla. Tenemos lo que son las clases de asambleas. La ordinaria, grábense bien estos nombres, niños. La ordinaria, que es examinar la situación, ¿verdad? Cuando ponemos nosotros administradores, quién va a ser el fiscal, entre tantas otras cosas, ¿verdad? La asamblea extraordinaria es una reunión que se hace más que todo cuando es urgente, ¿verdad? La asamblea universal son de manera inesperada, ¿verdad? Son improvisadas e inesperadas. Las características de una asamblea, niños, como pueden ver ustedes en pantalla, es de libre expresión, ¿verdad? Aquí puede usted expresar sus puntos de vista, puede también, se da a conocer la responsabilidad que usted cumple, el respeto en sí mismo, ¿verdad? Y se practican algunas otras cosas como lo que es texto libre, la conferencia, exposición, la cooperación, ¿verdad? Esto considera lo que es la parte de la asamblea. Finalmente terminamos con lo que es el tema de la página 154 de su libro de español, llamada Las estrategias para escribir un texto, ¿verdad? Un texto se elabora a partir de las ideas que nosotros ya poseemos. Hoy les voy a enseñar a partir de esta presentación previamente ya tomada de lo que es la interweb, lo que conocemos como estas pautas, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos, primero que tenemos que tomar en cuenta, lo leemos en la página 154, es elegir el tema que vamos a escribir nuestro texto. Luego es definir qué tipo de texto va a ser. Va a ser una carta, un cuento, instrucciones o un texto expositivo, texto científico, ¿verdad? Se pueden plantear algunas ideas. Un ejemplo, si usted escribe un texto del COVID, va a escribir algunos subtemas, como digamos, un ejemplo, el problema del COVID, solución del COVID, economía por culpa del COVID, cosas así, ¿verdad? Ya al momento de ya usted escribir, ya empezar a escribir, tiene que tomar en cuenta lo siguiente, apegarse al tema central. Si usted va a hablar del COVID, va a ser todo relacionado al COVID, ¿verdad? No va a hablar de otra cosa, no va a mezclar temas, ¿verdad? Comienza a hablar del COVID y luego viene y me habla de guerras en otros países o cosas así por el estilo, no, ¿verdad? Se escribe por oraciones, recuerden que aquí se escribe en prosa, ¿verdad? Todo va de una manera corrida, ¿verdad? No escribimos en verso, porque alguna vez cometemos ese error. Debe comenzar cada oración con mayúscula y observar que cada párrafo tenga una idea central, ¿verdad? Los párrafos es conveniente que en un texto sean de 6 a 8 y que lleven esta secuencia, ¿verdad? Ya después de escribir, usted tiene que leer nuevamente por si se equivocó, para estar claro si usted se siente cómodo con lo que acaba de escribir. Normalmente los lectores, cuando escriben un libro, lo que hacen, ¿verdad? Es escribir primero el borrador, así le llamamos nosotros, borrador, que lo hacen con lápiz carbón para que no lo confundamos, de esa manera lo voy a tocar. Este punto del tema, hacen un borrador, luego lo vuelven a leer y le van cambiando las partes que no les gustan, ¿verdad? Y al final, pues lo pasamos a tinta y pues vamos definiendo cada uno de lo que son este tipo de textos, ¿verdad? Hablando un poco, les voy a enseñar cómo escribir un texto narrativo. Primero, pues hay que entender la historia, ¿verdad? Un ejemplo, si quiero escribir una historia de cómo cocinar un plato típico o algo, voy a basarme en esa idea, ¿verdad? Aquí me voy a basar en las siguientes preguntas. ¿Cuándo? La historia en qué tiempo se va a desarrollar. Pasado, presente, futuro. El espacio, ¿verdad? En qué lugar va a ocurrir la historia. Los personajes, ¿verdad? En un texto no necesariamente es un cuento, ¿verdad? Puede ser, ya lo leí, puede ser un poema, una carta, un instructivo, un texto científico, una vivencia, una autobiografía, ¿verdad? Tenemos lo que es también
la acción, qué acciones van a realizar los personajes dentro de lo que es su texto. El narrador y tema, si es un cuento, pues normalmente utilizamos lo que es el narrador, que es quien va leyendo las acciones que los personajes van a ir realizando, ¿verdad? Y el tema principalmente, de qué va a tratar. Cuando hablamos del tono, ¿verdad? Si hablamos de que nuestra historia, si es un cuento, si ese cuento va a ser humorístico, va a ser serio, va a ser de superhéroes, va a ser de acción, va a dejar alguna enseñanza, tenemos que tomar en cuenta eso. Y por último, a quién va dirigido, ¿verdad? En su caso, si usted hace un cuento, tiene que ver que va dirigido para niños de su edad, más pequeñitos, un poquito más grandes, incluso para adultos, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Pueden buscar este enlace en internet para poder guiarse, ¿verdad? Esto sería todo lo que concierne a la parte de cómo escribir un texto.